grandes bandas de jazz, rock and roll, funk, heavy metal, punk, música latina, incluso música electrónica, utilizaron el bajo para fortalecer el groove o cuerpo en sus composiciones. El bajo eléctrico redefinió la estructura de los géneros musicales, convirtiéndose en el soporte rítmico y melódico en toda banda musical. Recuerdo que el año 76 fue la primera vez en la que yo tocaba guitarra eléctrica. Esto fue en las parroquias de María Auxiliadora. Y bueno, yo era el guitarrista y siempre noté la falta de peso, de cuerpo en los temas que nosotros tocábamos. Cuando fundamos el grupo Trueno Azul, se metieron todos los instrumentos en un sombrero y cada uno decidió elegir un papelito. A mí me tocó el bajo. Me hubiera gustado ser el cantante, pero no hubiéramos llegado a ninguna parte. Yo estaba nubilado, digamos, con lo que era la batería. Yo quería tocar batería, es más, tenía en mi casa un tambor. Y yo quería dedicarme a ser el baterista, en realidad. Y mucha era mi intención. Pero ya había un baterista, justamente un baterista que resultó ser el baterista con el que tocamos muchos años, David Gallardo, de Díaz Irae. Cuando armamos una banda en nuestra adolescencia, con mis primos, con los Medrano, hicimos un sorteo, ¿quién va a tocar el bajo? ¿Quién va a tocar las guitarras? Éramos tres guitarristas. Entonces, por suerte y porque Dios, digamos, me guió en sus caminos y me tocó el bajo. Alguna vez escuché que decían, un bajista es un guitarrista frustrado. Alguna vez, algún amigo. Y dije, no, creo que no. Elegí tocar eso porque primero fue de manera accidental. O sea, dije, ya voy a tocarme el bajo, y luego dije, este es mi instrumento. Tendría que hablar horas y horas diciendo, y me gusta esto, y luego me olvido del otro, la profundidad que te hace sentir, las frecuencias, lo que te llena el corazón. Era una cuestión de pronto ya no era fácil salir del instrumento. Y dije, no, yo me quedo con él. Yo no escogí el bajo me escogió a mí. Cuando tenía 15 años tuve el privilegio de recibir un bajo de regalo cuando fui a visitar a mi familia en Japón, así que esa fue la manera en la que escogí tocar el bajo una vez que llegué a Bolivia. Entonces empecé a buscar a alguien que pueda tocar el bajo, pero no le interesaba a la gente. Todos querían ser guitarristas, querían ser punteadores. De esa manera encontré una persona que me dijo, ya, yo me animo, pero si me enseñas, porque yo no sé. Yo tampoco sabía, la verdad, pero siempre me gustaba apoyarme en las notas graves de la guitarra para darle cuerpo a los temas que tocábamos. La tapa del rock and roll music de los Beatles, que está dibujada, y yo vi el bajo Hofner, justamente que tiene Paul McCartney. Ese día vi eso y dije, qué belleza, qué instrumento es ese, que tiene las cuerdas gruesas. Y era el Hofner de Paul McCartney. Siento que la vida me eligió para ser bajista y el día de hoy me siento muy feliz de no solamente ser importante, sino imprescindible dentro de una agrupación. Me enamoré mucho de ese instrumento, hasta el día de hoy es mi instrumento preferido. Inclusive mi familia no me deja que toque ya guitarra, porque a veces en mi grupo falta guitarristas, tú sabes, ¿no? Algún elemento así, y no quieren saber nada más. Me ven como bajista y es mi vida, ¿no? Mi familia. Elegí el bajo porque a mis 10 años de edad, cuando empezamos, nadie tocaba el bajo. Desde ese entonces me quedé como bajista de los grupos de los cuales he formado parte. Quizás hubiese podido tocar guitarra, pero creo que no la batería, porque, como ustedes saben, era un privilegio tener algún instrumento allí en Bolivia en esas épocas. Así que tuve la suerte de tener un bajo y
y así seguí mi camino con este instrumento. Por el sentimiento que ya conociéndolo, sintiendo lo que es tocarlo, etcétera, me di cuenta que de una manera se puede tocar guitarra y de otra manera se puede tocar el bajo. Ambos tienen las mismas características, las cuerdas, sus frecuencias son más graves, pero al interpretarlo y el sonido que sale cuando tú te pones a tocar, no es lo mismo. Me metí mucho con la música norteamericana, la música disco, y eso fue lo que me impactó del bajo, porque era gente muy virtuosa, gente que tocaba increíblemente el bajo, cosa que en nuestro país, ¿no? El bajo era, digamos, un simple complemento, ¿no? Excepto con las cosas que hacían muy pocos grupos. Supe algo de los Climax, gente que virtuosa en sus instrumentos y que eran pues muy diferentes de esto de los grupos. Entonces por ahí fue que me empecé a inclinar por el bajo. Ahora, una cosa es saber el lugar e influencia del bajo electrónico en los diferentes géneros y estilos musicales, ¿no es cierto? Pero otra es inspirar a diferentes generaciones de bajistas, como lo hizo el gran músico y bajista Javier Saldías. A Javier lo conocí, inicialmente no fue de manera personal, sino cuando él tenía su programa en la radio Chuquisaca. Ya estoy viejo, no me acuerdo, pero tenía varios programas. Y presentaba, no solo presentaba rock, te hacía un pequeño recorrido de todo tipo de estilo musical. Yo era mucho más rockero, pero su manera de cómo hablaba, se entendía lo que hablaba, te hacía interesarte por la música que te ofrecía. Una persona que influía mucho en los que estábamos empezando en ese entonces, pues precisamente era Javier, porque Javier Saldías era un cúmulo de presencia, de estilo. Tratábamos de imitarlo en muchas cosas. Y veíamos también en él como un referente. Solamente lo conocía por medio de ir a ver a Luz de América en aquellas épocas y obviamente andaba yo impresionado con ese grupo y con Stratus también. Esos eran los dos únicos grupos que yo me acuerdo ir a ver cuando podía. Y obviamente Javier Saldías era un músico excelente y como decir un ídolo, ¿no? De esas épocas. Nos gustaba mucho escuchar jazz, ¿no? También rock clásico. No soy muy buena con nombres, pero yo tenía el mejor a mi lado, así que entonces él era pues una vertiente de un exquisito gusto, ¿no? Mira, ha sido un alumno de mi padre es el fundador del jazz, Edith Terrazas. Yo cuando era chiquito, pequeño, él venía a hacer clases con él. Y de esa manera lo conocía, porque él interactuaba con los conocimientos de mi padre y pasaba clases de armonía. Y también de técnica, ¿no? De aprendizaje de improvisación, todos esos detalles musicales que existen, ¿no? Luz de América, todos los grandes de ese tiempo andaban y sombreros de cuero y botas y todo eso, ¿no? Y Javier era fanático de eso, tenía una pinta increíble. Y yo estaba jugando en mi casa cuando vi el Undertaker directamente viniendo a mi casa, ¿no? Tipo con un abrigo increíble. Esa pose que tenía el Javier, ¿no? O sea, lo veías y era un artista, o sea, era un rockstar. O sea, nunca dejó de serlo. En vez con su sombrero, con su gabardina larga y sus botas. Increíble, yo me alucinaba y llegaba con su bajo. Conozco al maestro Javier Saldías, a mi querido hermano Javier, desde inicios de la década de los 80. Siempre Javier fue un ídolo
un principio inalcanzable. Era una estrella, mientras que nosotros éramos unos preadolescentes que estábamos buscando nuestro destino. Conocí a Javier Saldías en Santa Cruz cuando vino a tocar en un cine que quedaba en la calle 21 de Mayo. Recuerdo que le presté mi equipo de bajo. En esa ocasión comenzamos nuestra amistad. Esto pasó en la década de los 80s. Javier fue muy buen bajista y sobre todo una persona muy amable. Durante esa temporada le pasó algo. Tuvo un accidente en su brazo. O sea, te estoy hablando de ya hace 40 años o más. Y de pronto pude ver que esa persona que hablaba había sido bajista y que se había accidentado y que por esos tiempos todos los músicos se daban los modos y la gente de apoyarle para que se pueda curar. No había seguro, no era nada, o sea, yo era joven, era mucho más joven y de pronto por la radio todo el mundo estaba hablando de colaboremos al Javier. Y me acuerdo que en la entrevista uno le dice, ¿estás bien? Mira, me estaba haciendo curar mi brazo y me caí y me lastimé peor el hombro. Y ahora estoy con el ala rota, dijo él. Nos abrió las puertas de su casa, nos abrió los brazos de su vida para ayudarnos. Javier tenía en su grupo buen manejo escénico, muy buen show visual y artístico. Sí, es una cosa ver en casa, ¿no? Escuchar lo que ensayaba y todo lo demás. Esa versatilidad que él tenía como músico para interpretar toda clase de géneros musicales, pero ver en escenario algo completamente diferente. No veía tan grande porque era pequeñito y después pasaron los años, falleció mi papá y ahí nos hicimos más amigos, pues que él participó del velorio, del padre, todo eso, del entierro, todo eso, y nos conocimos y comenzamos a charlar. Un tipazo, un gran músico que yo tengo siempre admiración. Es que me encantaba cómo tocaba el bajo, cómo interpreta, el performance que tenía. Yo lo iba a ver cuando tenía sus conciertos con Luz de América, más pequeño, lo iba a ver ahí, los conciertos que daba. Lo admiraba bastante porque tenía un performance muy propio de él. Y recuerdo que vinieron los chicos de Luz de América donde nosotros estábamos probando sonido. Y fue Jorge Eduardo, que era muy amigo de Javier, y que de mí era pues, mi compañero, porque nos criamos juntos y tocábamos juntos en los cines. Y me dice, mira, te voy a presentar, él es Javier. Vino, muy amable, y me dice, oye, vos eres bien jovencito. Y realmente yo tenía 18 años, creo, esas veces. ¿Y dónde tocabas? Me dicen, no, yo estoy empezando, pero soy inquieto. Y dice yo, oh, pero qué bien, que esto y lo otro. Entonces, de entrada, me hizo un buen comentario. Este señor le gustaba su equipo, le gustaba cómo se veía, le gustaba porque era diferente. Y creo que eso ha sido un punto de inflexión para mí, de conocer a Javier de tan pequeño y después, años después, decirle, ¿te acuerdas de mí? Yo era ese nene que me abrazabas y ahora estoy tocando el bajo. Fue increíble encontrarnos en eso. Me dice, qué increíble, ¿cómo está tu papá? Mi papá ya había muerto. Y bueno, le dije, siempre ha sido, digamos, lo que yo quería, a dónde quería apuntar, dentro de Bolivia, de lo que yo conocía. Entonces Javier para mí siempre fue como una señal de qué es y de dónde quería ser. Y cómo quería ser, no como todos, diferente. Los que tuvimos la dicha de poder aprender muchísimo de los consejos, de la sapiencia, de la musicalidad y de la espiritualidad del gran Javier Saldías. Él tenía un amplificador Ampeg, que era una cosa de este tamaño, y realmente no de este tamaño, y era muy macho, estaba subiendo las gradas solito con su amplificador. Puta, entre bajistas tenemos que apoyarnos y... Javierito, te ayudo. O sea, ya ni me acuerdo cuando le dije, hola, te presento a Javier, ya éramos amigos en algún instante. Ya, ayúdame, Carlitos. Y entre los dos estamos subiendo grada por grada. Y me dice, creo que me ha agarrado el hombro, o tal vez eso ya es la leyenda. Me dice, ¿sabes? Te recomiendo
nunca te compres un amplificador más grande que vos. Mira, han pasado los años y por burro no le hice caso. Desde las primeras notas musicales que ejecutó Javier, capturó la atención y la admiración de músicos y fanáticos por igual, ¿no es cierto? Convirtiéndose él en un símbolo de creatividad, antagonismo y evolución musical también. Javier, al tocar desde rock progresivo, pop, fusión, heavy y jazz, ¿no es cierto que democratizó la música al experimentar y expresar sus ideas? A los Blackbeards yo no los conocí porque prácticamente era un escolar cuando ellos trabajaban en ese tiempo. Luego vino lo de Climax, que sí, yo ya llegué a percibir la diferencia que hacía Climax, porque Climax era un equipo con mucha fuerza, además de que tenía equipos mucho más potentes que los demás, y había mucha actividad grupal, si vale el término, había muchos conjuntos, pero Climax siempre era, digamos, el plato fuerte. Su aporte siempre ha debido ser grandioso, ¿no?, en el país. Pero en cuanto a Luz de América y Clímax, fue algo muy impresionante, ¿no?, para la escena de Bolivia y para el rock boliviano de aquellas épocas. En el Coliseo, que no era cerrado, era abierto, no tenía techo todavía. Y ahí se presentaban 10, 12 grupos nacionales y por lo general cerraban con Climax y bueno, Climax era un show porque aparte de la potencia que manejaban, sus músicos pues eran showmans. Yo vi una vez que el Javier se puso unos petardos, él entró con casco a tocar y esto fue en el Teatro al Aire Libre, se puso unos petardos aquí en los costados. Y cuando él estaba tocando, alguien disimuladamente le encendía el petardo y salía el petardo de su cabeza. Era pues un show alucinante. Y este bandido se subía sobre sus equipos que tenía los Guyatones, que eran unos equipos enormes que parecían roperos. Se subía y tocaba él ahí. O sea, era un show total. En una época tan difícil hasta la hora de hacer música, que un músico se preocupe por hacer este estilo de música rock progresivo, ahorre para tener instrumentos de cierta calidad, no dejan de ser caros, los buenos. Él tiene un BC Rich que todos ya... Yo tengo un BC Rich muy parecido a él, ya me estoy saliendo. La cosa es que es triste que a la fecha solamente, digamos, los cercanos o los entendidos, los que nos hemos preocupado por buscar un poco su música, la conociéramos. No hay un músico, no hay una voz que pueda decir, este ha sido el legado, esto ha significado, esto se trata. En cambio, para los que conocemos, primero estamos impresionados por el hecho de que se haya realizado esa obra. Y segundo, la frustración de que, ¿por qué simplemente los amigos tenemos que recordarlo? Cuando son nuestras instituciones con forma de seres humanos las que están ahí para que se les aprecie. Más información tengo con los Climax. El acompañamiento de desarrollo que hace en el grupo, hace unas técnicas muy interesantes de acompañamiento propio.
que seguramente en ese tiempo estaba de moda, ¿no? Porque actualmente ya no he visto que nadie más aplique ese tipo de técnica, entonces por eso me fascina mi admiración. Estudiar un poquito lo que hacía él en ese entonces con ese grupo y con la parte comercial. Entonces hemos escuchado que siempre he tenido una base disquera, ¿no? O sea, de la época entre funk y disco, ¿no? Pop, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Pero el trabajo que ha hecho Javier realmente con todos los grupos ha sido increíble porque era un show verlos a ellos. A nivel musical tenían muy buenas composiciones, muy buena recepción de la gente. El círculo era más pequeño, pero era mucho más inteligente, porque escuchaban buena música. Entonces había un círculo de gente que escuchaba, de melómanos, que escuchaban buena música, y entre ellos estaba pues toda esta gente, yo con Javier, con los Barrio Nuevo, con mucha gente que me acuerdo que eran pues nuestros ídolos en esos épocas. Y bueno, nunca lo han dejado de ser, ¿no? Empiezo a averiguar y a escuchar música y en las formaciones de las cuales formó parte, y no solo formó parte, sino fue, llamemos así, el líder de cada una de ellas. Javier siempre tuvo una personalidad recia, como comentamos extra micrófonos. Javier, una persona súper educada, culta y sobre todo carismática. Me imagino que era él uno de los músicos más talentosos y un gran compositor de la época. Pasó la época de Climax y ya lo vi con Luz de América. La situación muy diferente, música más comercial, muy bien ejecutada porque Luz de América tenía los mejores músicos, los dos hermanos Barrio Nuevo, el Monse, o sea, eran tipos muy virtuosos, tocaban, pero me acuerdo ahí lo conocí al Pitus, un otro guitarrista, al Chavo Valera, o sea, muy buen grupo, así, en todo el sentido de la palabra. Y Javier, precisamente por la presencia, por su, no sé, por su facha, por su forma de tocar, que si yo siempre le ha dado una identidad propia a ese grupo. Prácticamente él era imagen de Luz de América. Entonces el aporte de Javier, absolutamente en todos los grupos en los que participó, tanto musicalmente, espiritualmente, y ese punto de Javier de ser expresivo el momento de tocar su bajo. No era alguien que pudiera pasar desapercibido. Javier subía al escenario y llamaba la atención de todo el mundo. El aporte de Javier no solamente a los grupos con los que participó, sino a la música moderna, a la música contemporánea boliviana, es invaluable. Javier entregó su vida por la música boliviana. Y cuando por razones del destino, bueno, fallecieron sus padres, y de un momento a otro él tuvo que dejar la banda. Y la banda, Luz de América, estaba en plena gira, en una gira nacional. Y ahí fue donde me llamó Charlie Barrio Nuevo. Y bueno, esas veces yo estuve tocando con Guara. Habíamos grabado recién el Pesca y teníamos bastante actividad. Pero no, pues era un reto total. Y además que era poner el hombro a un amigo, más que todo. En este mundo hay lugar para pocos. Javier Saldías trajo un nuevo espíritu, creando su propio legado en la historia de la música contemporánea boliviana. Y en todos los que lo conocimos dejó una huella indeleble. Como amigo, padre, el esposo y por supuesto, el gran músico que trascendió a nuevas alturas.
Verdi decía, cuídate del virtuosismo intrascendente. Es complicado decir cuál fue el mejor bajista, porque tú puedes hacer más corcheas, semicorcheas, sabes poner la nota en su lugar para que la situación sea diferente. No lo sé. No podría decirte si fue el mejor bajista o no lo fue, pero sí diría que fue alguien que marcó historia en Bolivia. Bueno, para mí como su esposa ha sido una sorpresa en esta etapa que no se encuentra ya, descubrir la magnitud del músico que ha sido. ¿A quién podemos considerar el mejor bajista en el país? Para mí es un poco difícil contestar a eso porque hay muchas cosas que se tienen que considerar. Yo pienso que Javier, dentro del estilo que él manejaba, obviamente ha sido el mejor y además ha sido una persona con una identidad propia porque él hacía las cosas a su estilo, a su manera. Y si ha habido algún otro que se le parecía, pues simplemente era una imitación. Quizás a los otros bajistas de las bandas de nuestra categoría, ¿no? Metamorfosis, Fox, Argos, Trueno Azul, etc. Pero en cuanto a madurez y talento y aporte al rock boliviano, me imagino que sí, Javier Saldías debió ser uno de los mejores bajistas del país y si no quizás el mejor bajista del país y el más reconocido. Javier no es el mejor, no es el peor. Javier es Javier. Inigualable, inconfundible, único, auténtico y original, que creo que es la meta de cualquier instrumentista en la vida. Pero cuando lo veías tocar, no te preocupabas si él era el mejor. Solo cuando lo veías tocar decías, él hace lo que tiene que hacer y ya, listo. Pero lo mejor de todo es que él siente lo que tiene que hacer. Yo nunca me acuerdo, o sea, él podía agarrarte de frente, sí, pero había un momento en que agarrarte casi con dedos. Le encantaba tocar así y su bajo sonaba muy lindo. No he visto muchos bajistas hacer eso. Hay ciertos estilos, ciertas maneras de interpretar el instrumento que hacen la diferencia. En mi criterio musical no los pongo en lugares ni los clasifico a mis colegas músicos. Hay muy buenos bajistas, talentosos e inteligentes. Javier fue eso, se mantuvo en buenos grupos, de los mejores del país. Como te digo, yo he analizado su trabajo. Es muy propio y muy diferente a lo que hacemos los de mi época. Como digamos, un trabajo con un colega que tengo, Martín Frey, y otros bajistas, Giovanna, todos. Es otra época y para digamos, desarrollarla musicalmente, aplicar esta época, no es su época, pero sería muy interesante aplicar ese tipo de acompañamiento que utilizaba él a unirlos, ¿no? Sería muy bonito. Por eso que yo lo considero como para mí el mejor. Aunque soy su esposa y no es porque yo le quiera dar más, digamos, una calificación mayor a él, pues sí, un músico con ese talento, esa manera tan personal de tocar, ¿no? Solamente él. Y si es uno de los buenos y de los mejores en este país, pues lo tiene bien merecido, ¿no? Para mí Javier es no un ícono porque no marcó el inicio y el final de algo. Javier es una historia, es parte de la historia. Si yo pudiera elegir a alguien, obviamente, sí, para mí Javier sería el mejor bajista que ha existido en Bolivia. Pero no solamente por la técnica, sino porque él era una personalidad, como digo, era un rockstar, un artista. Yo lo único que puedo decir al respecto es que Javier ha sido un ícono dentro de los músicos del país, mucho más de dentro de los bajistas. Y a él tenemos que agradecerle, muchos de nosotros, el haber creído en este instrumento
y absolutamente todos los músicos, no solamente bajistas, tendríamos que por lo menos saber quién y qué fue él, qué nos dejó. Y nunca me olvido de su bajo, el Dizzy Rich Mockingbird, que siempre tocaba él. Y bueno, pues todos lo tenemos nosotros en nuestras mentes y alabamos como al gran músico y bajista de Bolivia. Mis mayores respetos para el señor Javier Saldías, y por qué no considerarlo como el mejor músico bajista del país. Se lo tiene muy merecido. Siempre que se habla de Javier, yo me siento orgulloso de poder decir mi hermano, el gran Javier Saldías, el cual nunca pasará de moda porque no fue una moda. Javier es parte de la historia de la música contemporánea boliviana. Y él era expresivo. Cuando muestran su tocada en el teatro de del Palacio Chico de las Culturas, que era un homenaje también a Javier Saldías, y uno de ellos lo presenta y dice: maestro, se pone a lagrimear. Hay una edad en la que nos volvemos bien llorones, y él merecía todas las lágrimas que se haya podido emitir para él. Tal vez no ha sido el mejor bajista, tal vez hay bajistas tan técnicos, pero era el mejor hombre. Él quiso darse su tiempo para ser padre, él quiso darse su tiempo para ser esposo, y dentro de todo eso fue para mí el mejor ser humano que yo haya podido conocer. He visto jóvenes ahora que son virtuosos, y he visto también que dentro de la música donde no es necesario exhibir una técnica avanzada, lo hacen igual. ¿Por qué? Porque quieren demostrar que son buenos, pero sean buenos o no, son los que han venido después, los que hemos sido los precursores en este campo. Somos los que tal vez ya no tocamos, pero que dejamos huella. Sí, eso nadie lo puede negar. Y obviamente las generaciones posteriores a Javier somos producto de él. Javier, hermano, siempre con amor, como lo decías tú, todo con amor. Gracias a ti, mi amor, por ser mi compañero. Te agradezco mucho por la entrevista y por